Un veterano arruinado solo quería darle a su hija un lugar seguro, pero el sistema lo trató como una amenaza. Un desarrollador oportunista y un reglamento implacable parecían tener la última palabra. Sin embargo, el fuego cambió las reglas y reveló de qué estaba hecho Travis Hale. Pero solo escuchen cómo este remolque oxidado se convirtió en refugio, símbolo y en la mayor lección de justicia que ese condado jamás olvidará. La mañana empezó con un sol áspero sobre el patio de remates del condado de Sierra Mesa. Polvo en el aire, olor a caucho viejo y a café tibio servido en vasos de cartón. Los lotes se alineaban como recuerdos que nadie quiso. Lavadoras que habían perdido su zumbido, bicicletas sin cadena, mesas cojas. Al fondo, ocupando más espacio del que merecía, una casa rodante de los 90 esperaba su turno con la paciencia de lo abandonado. La pintura, alguna vez blanca, se había vuelto un beige cansado. El óxido dibujaba mapas en las bisagras y corría a lo largo de los guardafangos como si la lluvia hubiera sido tinta. En el parabrisas, escrito a tiza, lote 23 as is. Un tirador roto, una ventana sellada con cinta de aluminio, el toldo retraído como un brazo enyesado. Travis Hale, con la visera de su gorra lanzando sombras sobre los ojos, dio 2 vueltas lentas alrededor. No miraba la ruina, desarmaba mentalmente las piezas. Marco de acero, tanque de agua dulce, líneas de gas, cablado de 12 voltios, inversor, ¿funcionaría? Piso de madera posiblemente blando cerca de la puerta. Pasó la yema de los dedos por un borde mordido por el óxido y se llevó una mota marrón. Pensó en cuántas veces había hecho inventario en el desierto con menos herramientas y más prisa. El subastador, un hombre con micrófono y voz de feria, golpeó el atril. «Arrancamos en 500, 500 por el 23, ¿quién me da 500?» Una mano tímida, luego otra. La voz siguió. 600, 650, 700. Un hombre con gorra de béisbol, gafas espejadas, murmuró sin molestarse en bajar el tono. «Eso ni arranca». 2 risas discretas estallaron detrás de él, limpias y confiadas, la clase de risa que se permite quien no necesita lo que otro está a punto de comprar. Travis levantó su paleta con el número 124. 750, dijo. 800, 850, cantó el subastador, mirando a la multitud. 900, 900 al caballero de la 124. Un segundo que pareció más largo de lo normal. Travis respiró por la nariz, apretó la mandíbula y afirmó la paleta. 900. Vendido por 900 a la 124. El golpe del mazo partió el murmullo, y por un instante todo volvió a ser aire y polvo. Travis sintió el sudor en las palmas, no por el dinero, sino por la certeza de haber cruzado un punto sin retorno. La casa rodante ya era suya, con todo su óxido, sus cables viejos y su promesa. A unos pasos, Cole Warren, oficial de cumplimiento de códigos, observaba. Tenía botas con suela gastada de caminar patios como ese, una libreta negra y un celular que funcionaba como cámara, linterna y guía de procedimientos. Su rostro era claro, cortado por una línea de concentración que iba del entrecejo al mentón. Tomó un par de fotos del chasis, otra del panel eléctrico exterior y otra del número de serie grabado en el marco. Se acercó lo suficiente para ver la instalación del enchufre lateral. Cinta envejecida, empalmes torpes, aislación mordida por el tiempo. Travis regresó con su pick-up vieja, la pintura desgastada y el parachoques delantero sujeto con 2 abrazaderas nuevas. Alineó la bola del enganche con la lengua del remolque y frenó a pulso, como quien estaciona a ciegas solo con el oído. Levantó la manivela, dejó caer el acople con un golpe metálico que sonó honesto. Pasó la cadena de seguridad por debajo y la cruzó en X como marcan los manuales. Conectó el conector de 7 pines, pidió a un joven cercano que pulsara el pedal del freno y comprobó las luces. Derecha, izquierda, emergencia. Funcionaron a trompicones, pero funcionaron. El hombre de la gorra chasqueó la lengua. «Vas a gastar más en remolcar esa cosa que en arreglarla», soltó, sin buscar pelea, solo la satisfacción de repetir una certeza cómoda. Un tercero, con chaleco de caza, añadió: «La grúa te va a cobrar por mirar».
Cole Warren dio un paso, y con el gesto metódico de quien respira listas de verificación, despeñó el borde de una libreta hasta encontrar la hoja correcta. Señor, dijo, sin subir la voz, antes de moverla necesito dejar constancia. Esta unidad tiene cableado expuesto y evidencia de modificaciones no certificadas. Por protocolo, debo colocar una etiqueta. Extrajo del protector una pegatina roja del tamaño de un sobre grande. El color, intenso, no pedía permiso. Cole la alineó a la altura de los ojos en la puerta y presionó desde el centro hacia afuera para evitar burbujas. La pegatina, pulcra y terminante, quedó así. Inhabitable, peligro eléctrico. Prohibido dormir, cocinar o permanecer en su interior. Sujeto a inspección. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de juicio. 2 teléfonos se alzaron para tomar foto. Alguien silbó entre dientes, suave. La vergüenza subió por la nuca de Travis como una oleada caliente. No conocía a ninguno de ellos, y sin embargo, el peso de esas miradas le cayó como si lo señalaran por su nombre. Cruzó los brazos, no para protegerse, sino para recordar que todavía tenía fuerza en los antebrazos, en las manos, en la voluntad. Lo entiendo, respondió, mirando a Cole a los ojos. La moveré. No era resistencia, era un acuerdo con la realidad. Cole sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo necesario, como si buscara una chispa de terquedad peligrosa y no la encontrara. Asintió, anotó la hora en su libreta y retrocedió 2 pasos para dejar maniobrar. Travis subió a la pick-up, el asiento crujió, el cinturón, con un clic cansado, se cerró sobre su hombro. Metió la llave, giró con firmeza. El motor tosió una vez, otra y finalmente encontró su ritmo. Por el espejo, Travis vio el rectángulo rojo de la etiqueta pegado en la puerta, vibrando apenas con el ronroneo. Parecía una cicatriz nueva, visible, sana por el simple hecho de haber sido atendida. Bajó a revisar una última vez, pernos del acople, cadena cruzada, perno de seguridad bien pasado. Le dio 2 golpes con los nudillos a la llanta delantera del remolque. El sonido le devolvió un tunk hueco pero uniforme. No era ideal, pero no era derrota. Con la palma, acarició la chapa oxidada cerca del tirador como quien saluda a un animal asustado. Y, aunque nadie podía escucharlo en medio del ruido del remate, murmuró: «Vas a ser hogar». Cuando la pick-up empezó a rodar, las risas quedaron atrás como el eco de una puerta que se cierra. El hombre de la gorra movió la cabeza, incrédula. El subastador ya cantaba otro lote. Cole, a un lado, siguió con la mirada el conjunto que avanzaba con prudencia hacia la salida, atento a la manera en que el remolque responde al giro, sin bamboleos peligrosos, sin movimientos caprichosos. Tecleó algo más en su libreta y guardó el celular. No había satisfacción en su gesto, tampoco saña, solo el peso de un trabajo que lo obligaba a ser el primero en decir no, para evitar tener que llegar tarde a decir demasiado tarde. Saliendo del patio, la carretera comarcal se abrió como una cinta clara entre matorrales. El viento golpeó el costado oxidado de la casa rodante y arrancó una tira de pintura que se deshizo en el aire como confeti sin celebración. Travis apretó el volante y ajustó los espejos. Cada vibración del remolque era un mensaje. Aquí duele el eje, allá se queja el guardafangos, atención con el balance. Le gustaba escuchar así las máquinas, como si tuvieran voz propia. No pensó en cifras, pensó en orden, limpiar, revisar fugas, rehacer el esquema eléctrico, separar circuitos críticos, poner a tierra, conseguir un detector de humo, sellar la ventana del lado oeste, cambiar los tornillos del techo por unos con arandela de neopreno. Paso 1, paso 2, paso 3. Lo demás vendría después. A medida que avanzaba, el rectángulo rojo de la etiqueta seguía visible en el espejo, recordatorio y desafío. Nadie se lleva su vergüenza rodando por la carretera con tanta calma si no tiene un motivo preciso. Travis lo tenía. No era grandilocuente ni secreto, convertir ese cascarón en un lugar donde respirar en paz. En el borde del pueblo, el semáforo cambió a verde. Él sonrió apenas, esa media sonrisa que no se ve desde fuera pero que ordena los pensamientos por dentro. Y siguió. El rugido constante del motor se volvió música de fondo, el resto, trabajo por hacer. El estacionamiento trasero de la lavandería Bubble Spot no era bonito ni estaba hecho para quedarse. Era asfalto cuarteado, charcos que no se secaban nunca del todo y faroles de neón que parpadeaban más por cansancio que por falta de corriente. Pero tenía lo que Travis Hale necesitaba,
espacio suficiente para trabajar y ningún guardia que hiciera demasiadas preguntas. Frente a la lavandería, el cartel de Open 24/7 titilaba como si le guiñara un ojo burlón cada noche. En el silencio de la madrugada, con el rugido ocasional de una motocicleta lejana y el zumbido continuo de las lavadoras industriales, empezó la reconstrucción de algo más que una casa rodante. Travis no buscaba lujo. Lo había visto, lo había tenido de cerca, incluso lo había tocado brevemente durante su vida en bases militares con alojamiento impecable. Pero el lujo no se sostenía en el tiempo, no servía de nada si no se tenía paz. Y eso era lo que quería, un lugar pequeño, sencillo, pero seguro, donde su hija Lily pudiera pasar los fines de semana sin tener que oler a grasa vieja, sin tener que fingir que el bar donde vivía su madre no la incomodaba, donde pudiera dormir con la ventana abierta sin miedo, leer con una lámpara de clip sobre la cama y reír sin mirar a nadie por permiso. La pensión que Travis recibía como veterano era modesta, como tantas. Pagaba el seguro de su pick-up, la comida más o menos equilibrada y dejaba espacio para muy poco más. Los trabajos como mecánico llegaban por recomendaciones, cuando algún cliente del taller conocía a alguien que no podía pagar la tarifa oficial y aceptaba manos firmes y honestas a domicilio. A veces lo llamaban para cambiar alternadores en patios llenos de maleza, otras para reparar generadores de emergencia en casas rurales. Nunca se quejaba, pero el dinero era incierto y el tiempo escaso. Fue entonces cuando, con un giro práctico y sin dramatismo, estacionó su pick-up y la casa rodante junto al costado de la lavandería. No pidió permiso. Lo hizo sabiendo que si no causaba problemas, nadie diría nada, y si decían algo, ya estaría lo suficientemente avanzado como para moverlo a otro lado. Cada día, después de resolver trabajos pequeños o responder mensajes en su viejo celular de pantalla rota, volvía al remolque oxidado y empezaba a desmontar el pasado. Primero los paneles interiores, agrietados, cubiertos de una fina capa de moho, desprendidos de las paredes. Luego, las mangueras del sistema de agua, secas, rotas, inútiles. Travis las reemplazó con fragmentos rescatados de camionetas abandonadas en un deshuesadero. El cableado era un laberinto de malas decisiones, empalmes torpes cubiertos con cinta despegada, fusibles del amperaje incorrecto y un inversor central que milagrosamente aún no se había incendiado. Esa noche, al descubrir todo eso con una linterna entre los dientes, entendió sin duda alguna por qué la etiqueta roja. Y aún así, no sintió miedo, sintió respeto, porque había visto lo que la electricidad mal manejada podía provocar. Lo había visto en el frente, cuando un generador había fallado en plena tormenta y un compañero no volvió a hablar desde entonces. Por eso, Travis odiaba los atajos, no porque se creyera mejor que otros, sino porque había aprendido que lo improvisado puede costar más que dinero. En las tormentas del desierto, un cable suelto significaba oscuridad total, y en la vida civil significaba poner en riesgo a Lily, eso sí que era inaceptable. Una tarde, mientras ajustaba una válvula y tragaba agua tibia de una botella reciclada, escuchó un golpe de suela en el asfalto. Levantó la vista y allí estaba Cole Warren, mismo uniforme, misma libreta negra, pero otro rostro, más tenso. Cole observó en silencio durante unos segundos. Vio las herramientas ordenadas sobre una manta, los paneles apilados, la caja de fusibles abierta y una hoja de ruta eléctrica dibujada a mano. Finalmente habló. «No puedo permitir que viva aquí», dijo con voz firme, seca, como quien se protege con las palabras. «Mi hermano murió por una casa rodante mal cableada. No voy a ver otra». No hubo acusación en su tono. Era una confesión. Travis lo entendió tan bien que no dijo nada. Asintió una sola vez, como quien escucha algo que no necesita explicación. Y en lugar de discutir, volvió al trabajo. Esa misma noche, soldó las conexiones nuevas con una lámpara colgando de la clariboya abierta. El calor era insoportable, pero no dejó que una sola soldadura quedara mal hecha. Cada chispa era un compromiso, con la seguridad, con la memoria, con la esperanza de tener algo propio otra vez.
Poco a poco, los rostros en el estacionamiento empezaron a cambiar de expresión. La indiferencia dejó paso a la curiosidad a la solidaridad. Eleanor Brooks, dueña de la cafetería al lado de la lavandería, fue la primera. Le llevó un café con leche y una bolsa de tornillos que tenía guardados desde que se rompió una estantería que nunca arreglé, dijo entre risas. Luego llegó Logan, su sobrino de 17 años, flaco y torpe, pero con una voluntad que desbordaba. Se ofreció a ayudar los sábados si no molesto mucho. No molestas, respondió Travis con seriedad, pero aquí no se improvisa. Cada cable que pongas sabrás por qué va ahí. Logan aprendió rápido, le hacía preguntas, anotaba cosas en un cuaderno y se sorprendía cada vez que un sistema funcionaba después de horas de trabajo. Cuando Eleanor consiguió un extintor portátil en una tienda de segunda mano, Travis lo montó junto a la puerta con pernos nuevos. Luego vino una pareja mayor del otro extremo del estacionamiento con un panel solar que ya no usaban. Tal vez pueda sacarle provecho, dijeron, y sí que pudo. La casa rodante seguía siendo fea, oxidada, con grietas en las esquinas y un toldo que aún se negaba a desplegarse. Pero empezaba a cambiar. No se trataba solo de alambres ni de tornillos, se trataba de una transformación más profunda. El óxido ya no era símbolo de abandono, sino de persistencia. Como cicatrices en una mano trabajadora, hablaba del pasado sin negar el presente. Cada día, al cerrar la tapa de su caja de herramientas, Travis miraba la etiqueta roja en la puerta. No la había quitado, era su recordatorio. No bastaba con que funcionara, tenía que estar bien hecho. No para el condado, no para Cole, no para la gente que pasaba y observaba, sino para Lily, que aún no sabía que pronto tendría un espacio donde dormir sin sobresaltos, donde podría leer sin escuchar gritos desde otra habitación, donde cada bombilla encendida sería fruto del esfuerzo de su padre, no de la suerte. Y así, entre café, sudor, paciencia y solidaridad, lo que había empezado como una carcasa oxidada se convirtió en una promesa real. No tenía licencia aún ni validación oficial, pero tenía algo que nadie podía medir con un medidor de voltaje. Intención sincera, manos decididas y una comunidad que empezaba a cambiar junto con aquella vieja casa rodante. Los días de trabajo duro terminaban por dejar rastro, no solo en las manos, sino en el aire mismo. La casa rodante ya no olía a encierro ni a humedad estancada. Olía a estaño soldado, a madera lijada, a café con cables cruzados sobre el plano, a esfuerzo. Travis Hale había limpiado cada centímetro del cableado, separado los circuitos, instalado un nuevo disyuntor manual, reubicado el inversor en un compartimiento ventilado y asegurado las conexiones con terminales recién prensados. Lo había hecho sin prisas, como si cada paso fuera una declaración en contra del abandono. Cuando la bomba de agua, instalada con mangueras nuevas y conectores de compresión que no perdían una sola gota, escupió por fin un hilo continuo y firme, Travis supo que era momento. Se limpió el sudor con la manga, respiró hondo y marcó el número del condado que figuraba en la etiqueta roja aún pegada a la puerta. Esa llamada no era un gesto simbólico, era un acto de fe. Fe en que hacer las cosas bien todavía significaba algo. Al día siguiente, una camioneta blanca del condado apareció puntualmente a las 9:10 de la mañana. Del vehículo bajó Cole Warren, libreta en mano, expresión neutra, pero con los hombros más relajados que la primera vez. Caminó alrededor de la casa rodante como quien recorre un terreno minado que ya conoce. Tocó el borde del inversor con el nudillo, se agachó para ver la toma eléctrica externa, olió el aire con esa atención que solo tienen quienes han aprendido que los errores huelen antes de verse. Mejoró, dijo sin adornos, se nota el trabajo. Un instante después añadió con tono más seco, pero sigue sin permiso para habitar. El lote donde está es comercial, no residencial. Tiene 72 horas para moverla, señor Hale. Travis asintió despacio. No fue sorpresa. Sabía que el sistema tenía más capas que un simple sí o no. Pero escuchar ese «tiene que moverla» con fecha límite fue como un ladrillo añadido al peso que ya llevaba sobre los hombros. Hizo todo bien, pero lo legal no siempre baila al ritmo de lo justo. Y fue entonces cuando apareció Trevor Sloan.
Camisa sin una arruga, reloj que brillaba al sol, zapatos que jamás habían pisado grava sin reclamar. Con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que no tocaba los ojos, el desarrollador que llevaba meses detrás de ese lote cruzó el estacionamiento como si fuera suyo. Travis lo conocía de vista. Sloan había presionado discretamente para limpiar la zona de casas rodantes, alegando que eran mal aspecto para los comercios nuevos que pensaba instalar. Reactivación económica, lo llamaban en los folletos. «Señor Hale», dijo con voz amable, «le ofrezco 500 por esa cosa y la saco hoy mismo con mi equipo. Esto, seamos honestos, nos baja el valor a todos». Dijo esa cosa, señalando el remolque como quien señala una herida mal curada. Como si no importara que adentro ya hubiera sábanas limpias, un extintor montado, un circuito eléctrico que podría enseñar en un taller técnico. Travis apretó la mandíbula. No respondió. Porque no era el dinero, era lo que significaba ceder. Era decir que todo lo hecho no valía nada. Era renunciar no solo al espacio, sino a lo que ese espacio representaba. El derecho a quedarse. Eleanor Brooks salió de su cafetería justo en ese momento. Había estado observando desde la puerta. Cruzó los brazos, se plantó al lado de Travis sin decir palabra. Pero su mirada lo decía todo. No estaban solos. Trevor mantuvo su sonrisa, como si ya hubiera ganado. Cole no intervino, no porque no le importara, sino porque la ley era clara, y a él lo habían entrenado para seguirla, incluso si dolía. Aunque su voz no lo traicionó, había una incomodidad en su postura, como quien sabe que la norma no alcanza para proteger lo que importa. Travis volvió a asentir, con un gesto lento contenido. No había lágrimas ni reclamos, solo ese tipo de silencio que pesa más que una discusión. Esa noche, el cielo estaba limpio, pero frío. Lily dormía en el asiento de la pick-up, envuelta en una manta que tenía desde pequeña. Travis no encendió la luz interior. Se sentó en el escalón de la casa rodante, con la puerta entreabierta, y contempló el marco donde aún colgaba la etiqueta roja. El papel estaba un poco ondulado por el sol y el viento, pero aún se leía cada palabra. Acarició con la palma el costado del remolque, allí donde el óxido formaba un mapa irregular. Y le habló como si fuera un viejo amigo que había envejecido mal, pero seguía fiel. «No me falles mañana», dijo en voz baja. No era una súplica, era una promesa. Porque aunque el tiempo jugara en contra, y aunque las reglas buscaran desplazarlo como si fuera una molestia más en una lista de urbanismo, Travis sabía que algo había cambiado. No en la estructura, en él. Y también en quienes habían empezado a ver más allá del óxido. El viento empezó a soplar a las 3 de la tarde como un presagio malhumorado. Al principio, solo levantaba polvo en los bordes del asfalto y sacudía los toldos de los locales cerrados. Pero a las 5, el cielo se volvió naranja como si el sol hubiera caído en picada sobre la sierra. En lo alto del cañón, el incendio Crestline ya no era un rumor, ni una nube lejana. Descendía como un tren sin frenos, devorando con velocidad y furia lo que encontraba a su paso. Las sirenas no tardaron en gritar. Patrullas, bomberos, mensajes de alerta por la radio. El tráfico se trabó en las avenidas principales. Algunos trataban de salir con lo que tuvieran a mano, otros simplemente corrían. La red eléctrica colapsó por sectores. Los semáforos titilaron como si dudaran en obedecer, luego murieron del todo. El lote donde estaba la casa rodante quedó a oscuras, un punto ciego entre caos y humo. Pero en ese mismo instante, entre las primeras ráfagas de ceniza, algo funcionó como estaba previsto. El viejo generador de gasolina que Travis había recuperado de un taller abandonado tosió, rugió y arrancó, enviando energía al inversor que había instalado con sus propias manos. Las luces interiores de la casa rodante parpadearon una sola vez y luego se estabilizaron. Travis se movió sin perder tiempo. Abrió la toma de agua que había improvisado con un sistema de tubería reciclada del lavadero, conectó la manguera de presión media y la lanzó hacia el techo del remolque. Fue entonces cuando escuchó los frenos chirriar. Una camioneta se detuvo de golpe frente a la entrada del lote. Bajaron los vidrios y del interior emergieron gritos. Travis reconoció al instante la voz de Hannah Warren, la hija de Cole.
Tenía 17 años, era parte del equipo juvenil de atletismo del condado, y en ese momento tenía la cara manchada de humo y el terror colgado de los hombros. Iba con 2 compañeras más, atrapadas por el cierre de la autopista debido al fuego. Nadie respondía llamadas, el teléfono de Cole sonaba ocupado, las líneas estaban saturadas, nadie venía a buscarlas. Y Trevor Sloan, desde su SUV de alta gama, observó la escena por un momento desde el retrovisor. No bajó. Dio media vuelta entre bocinazos y se perdió entre los escapes de otros autos que ya huían. Él tenía un plan de evacuación privado, y ese plan no incluía a nadie más. Travis no pidió permiso, ni esperó autoridad alguna. No había tiempo. No cuando el calor ya empezaba a sentirse desde el suelo y el aire olía a resina quemada. Ayudó a las chicas a entrar a la casa rodante una por una. Selló las ventilaciones con cinta de aluminio industrial, encendió el ventilador que había reparado la noche anterior y activó el sistema interno de circulación de aire. Luego cerró la puerta y le gritó a Logan, que había llegado minutos antes con su bicicleta y una mascarilla apenas ajustada. «Mantén la manguera sobre el techo, no dejes que se caliente». Mientras el chico apuntaba con la manguera como si fuera una lanza contra el fuego, Travis corrió hacia su pick-up, subió de un salto, enganchó el remolque con la precisión de quien ha hecho esto en condiciones peores y puso el motor en marcha. Las llantas chirriaron, el rugido del generador se mezcló con el del viento. A lo lejos, las llamas comenzaban a lamer los árboles del borde del lote. La salida principal estaba bloqueada por vehículos detenidos. Sin dudar, Travis giró hacia la avenida lateral, aquella que Cole había marcado semanas atrás como salida no aprobada por falta de condiciones de seguridad. No importaba, lo importante era salir. Encabezó la marcha sin mirar atrás. A su paso, otros vehículos lo siguieron por puro instinto. Algunos conocidos del barrio, otros simplemente extraños que vieron que alguien se atrevía a liderar entre el humo. El trayecto fue lento, tenso, con ramas llameantes cayendo como espinas desde los árboles, ceniza cayendo como nieve negra. La casa rodante, torpe por naturaleza, resistía los golpes como una fortaleza con ruedas. Travis manejaba con firmeza, con el rostro tenso pero sereno. No podía fallarles, no a las chicas dentro, no a Logan detrás con la manguera, no a Lily, que vería su reflejo en lo que su padre hiciera ahora. En una curva cerrada, a unos 500 metros de la zona segura, un poste caído bloqueaba por completo el paso. No había forma de rodearlo. El convoy que lo seguía se detuvo. El viento silbaba como una advertencia. Algunos bajaron de sus autos, desesperados. Pero Travis no se detuvo. Saltó del vehículo, tomó una palanca de acero del compartimiento trasero de la pick-up, la misma que había usado durante años en convoyes del desierto, y comenzó a hacer palanca en la base del poste, sudando, gritando indicaciones. Y algo cambió. Los vecinos que nunca lo habían saludado bajaron a ayudar. Entre todos empujaron, rasparon, cavaron. Logan seguía con la manguera apuntando al techo como si fuera un ritual necesario. Una de las chicas dentro de la casa rodante empezó a llorar, la otra le sujetaba la mano. Hannah, en cambio, mantenía la mirada firme hacia el frente. Y mientras las ruedas de la casa rodante vibraban por el calor, el poste cayó a un lado, liberando el camino. Travis volvió a la cabina. Con el pulso acelerado pero el juicio intacto, reanudó la marcha. Cruzaron la línea imaginaria hacia la zona segura, justo cuando los primeros camiones de bomberos aparecían por el horizonte, como un ejército que llega segundos después del final de una batalla. El milagro no vino del cielo. Vino del cableado bien hecho, del inversor que resistió, del ventilador que siguió empujando aire limpio, de cada tornillo apretado con criterio, de cada decisión tomada a conciencia en los días previos. Nadie se desmayó, nadie se perdió, nadie salió herido. Y cuando todo acabó, cuando los gritos se apagaron y solo quedó el silencio de las sirenas lejanas, la vieja casa rodante oxidada se mantuvo de pie en medio de un claro humeante, como si nunca hubiera dudado de su capacidad. Esa noche, Travis no dijo nada, no hizo falta. La decisión imposible ya había sido tomada, y había sido la correcta. El humo aún flotaba en el aire como un recuerdo espeso. No era denso ni amenazante, pero seguía ahí,
como si el fuego no quisiera irse del todo sin que se aprendiera algo. Los pájaros no habían vuelto aún, y el viento tenía ese olor que mezcla ceniza y silencio. Cole Warren caminó entre escombros apagados, guiado por una ubicación que ya no aparecía en los mapas del condado, pero que todos en el pueblo conocían ahora: la casa rodante de Travis Hale. La encontró abierta, con las puertas ventilando el calor acumulado, y allí en el interior vio algo que no esperaba. Hannah, su hija, estaba sentada en el sofá remendado con parches de tela y puntadas a mano. Tenía el cabello enredado por el humo y los ojos aún enrojecidos, pero reía. No era una risa fuerte ni liberadora, era una risa nerviosa, ligera, como quien acaba de entender que ya no corre peligro. En las manos un vaso de agua, en el pecho un suspiro largo que no sabía que estaba conteniendo. Cuando lo vio entrar, Hannah se levantó y lo abrazó sin previo aviso, sin medida, sin diplomacia. «Papá, si él no hubiera estado aquí». No dijo más, no hizo falta. Cole miró alrededor, observó el trabajo. Extintores montados, mangueras ordenadas, cableado nuevo, sujeto con abrazaderas limpias, panel solar firme sobre un marco que desafiaba la improvisación con sentido común. El generador aún vibraba con suavidad, como un corazón viejo pero tenaz. Cole no vio un peligro, vio respeto por la vida, vio lo que no había sabido reconocer antes. No era una estructura ilegal, era una decisión construida con criterio, con dolor, con experiencia. Pasaron los días. El incendio Crestline fue contenido, las llamas sofocadas, y las noticias cambiaron de foco. Pero en la comunidad algo había cambiado. Las cenizas se barrieron con escobas y voluntad, se restauraron ventanas, se donaron mantas, se prepararon comidas para los evacuados, y el condado organizó una reunión extraordinaria para tratar el futuro de los lotes afectados. Trevor Sloan, impecable como siempre, fue uno de los primeros en hablar. Con tono medido, palabras ensayadas, retomó su discurso sobre el valor de la propiedad y la imagen del distrito. Habló de inversiones, de crecimiento ordenado, de urbanismo sostenible. Pero esta vez no fue el único que tenía la palabra. Eleanor Brooks levantó la mano. Su voz fue directa, sin adornos. Relató cómo aquella casa rodante, descartada por todos, había servido como punto de evacuación en plena emergencia. Cómo Travis, sin más autoridad que la de la conciencia, había salvado vidas cuando otros solo vieron obstáculos. Luego, Logan, con su teléfono en la mano, proyectó en una pantalla improvisada los videos que había grabado desde su bicicleta. La caravana liderada por Travis, la casa rodante avanzando entre el humo, la manguera lanzando agua desde el techo, el poste siendo movido a fuerza de comunidad. El salón quedó en silencio. Cole Warren se puso de pie, respiró hondo. No pidió atención, la impuso con su presencia. «Me equivoqué», dijo. «Me equivoqué al mirar solo el reglamento. Perdí a mi hermano por un cable mal hecho, y eso me hizo endurecerme. Quise evitar otra tragedia, pero terminé cerrando los ojos a lo que también es verdad. Aquí no hubo atajo, hubo oficio, hubo cuidado y hubo valor». Hizo una pausa, luego, con voz firme: «Pido que se otorgue un permiso temporal de habitabilidad para esta unidad y que se cree una excepción dentro del reglamento para casas rodantes que funcionen como unidades móviles de emergencia mantenidos bajo estándares técnicos definidos y comprobables». El silencio fue largo, pero no incómodo. Era un silencio de digestión moral. Luego llegaron las palmadas, tímidas al principio, y después firmes, sinceras. Trevor intentó intervenir, pero su carpeta, esta vez, pesaba menos que una hoja. El permiso llegó días después. No fue un regalo, fue un reconocimiento. Travis lo aceptó sin aspavientos: revisión semestral, detector de humo, plan de evacuación visible. Lo firmó con manos limpias y mirada directa. No lo hizo por él, lo hizo porque ahora otros vendrían después y tendrían que hacerlo mejor aún. El milagro no fue solo sobrevivir al fuego. El milagro fue lo que vino después. En la cafetería de Eleanor se habilitó una mesa de trabajo. Pronto se convirtió en un taller comunitario de reparación. Travis enseñó lo que sabía con la calma de quien ya no tiene que demostrar nada. Marcus Reed, veterano de artillería; Daniel Hart, ex mecánica naval; Joseph Kim, antiguo conductor de convoy. Todos encontraron ahí no solo cables y herramientas, sino propósito.
Cole asistió al primer taller, uniforme del condado, libreta en mano, no para multar, para enseñar cómo pasar inspecciones sin miedo, cómo trabajar desde el conocimiento y no desde el temor. Lily, con pincel en mano, pintó una franja azul en la puerta de la casa rodante. Con letra grande, firme, escribió Base Sierra. Ese era el nombre ahora, y todos lo usaban con naturalidad. Trevor Sloan, sin oportunidad de comprar barato, regresó con una propuesta distinta: donar materiales a cambio de ser el proveedor oficial del programa comunitario. Travis lo miró sin prisa, lo dejó hablar, y luego respondió: si es a precio justo para la gente, bienvenido; si no, no. El trato se cerró sin apretones teatrales, sin sonrisa de anuncio, con la sobriedad de quien entendió, por fin, que la reputación puede arder tan rápido como un pinar. Cuando llegó el primer fin de semana sin humo, Lily durmió en la litera que ella misma había ayudado a lijar. Travis se quedó después un rato. Afuera, el panal solar inclinaba su cara limpia a un cielo sin nubes. Adentro, el inversor enfriaba con un tic-tac sereno. La carretera murmuraba lejos, como si contara historias en voz baja, y los pasos de Cole en una ronda nocturna de rutina ya no sonaban a amenaza, sino a cuidado. Eso fue el milagro, no una mano invisible, sino una comunidad que dejó de mirar con desdén y aprendió a respetar el trabajo bien hecho. Un hombre que aún arruinado sostuvo con sus manos la moral que otros solo recitaban. Un antagonista que dejó de serlo, porque recordó que las reglas no valen si no salvan a las personas. Y así, en un condado donde el rumor corre más rápido que el viento, quedó la historia de una casa rodante oxidada que se volvió refugio, escuela y promesa. Que lo frágil, cuando se repara con paciencia y verdad, deja de ser frágil.